Cuando Jesús llamó a Felipe, lo hizo con una frase tan simple que parecía no tener peso: sígueme. No hubo promesas de grandeza, ni explicaciones, ni condiciones. Solo una invitación directa, casi silenciosa. Y Felipe, sin entender del todo lo que implicaba, dejó lo que tenía y caminó tras él. Al principio, Felipe se mostraba entusiasmado, como un niño descubriendo algo nuevo. Fue de los primeros en encontrar a Natanael y decirle con emoción: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Felipe creía, o al menos, eso pensaba. Pero el tiempo revelaría que su fe aún necesitaba algo más. Felipe caminó con Jesús, vio milagros que desafiaban la lógica, presenció la multiplicación de los panes, la resurrección de muertos, la autoridad con la que reprendía los vientos y los demonios. Y sin embargo, su corazón todavía buscaba una prueba visible, algo tangible que confirmara lo que sus ojos no podían comprender. En una ocasión, cuando Jesús levantó los ojos y vio a una multitud aproximarse, le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El texto dice que Jesús lo dijo para probarlo. Y la respuesta de Felipe fue práctica, lógica, razonable. 200 denarios no bastarían para que cada uno tomara un poco. Esa respuesta, tan realista, reveló una mente atada a la aritmética del mundo. Felipe había visto a Jesús convertir agua en vino, pero no podía imaginarlo multiplicando pan. Había escuchado su poder, pero no lograba confiar en el más allá del cálculo humano. Y ahí comenzó a quedar claro algo que también sucede con nosotros. Podemos caminar con Jesús y aún no conocerlo realmente. Podemos ser testigos de lo divino, y sin embargo, seguir pensando como si lo espiritual tuviera límites. Felipe no era incrédulo por maldad, sino por costumbre. Su mente estaba moldeada por un mundo que le había enseñado a creer solo en lo que podía medir, tocar o comprobar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Vemos cómo Dios abre caminos imposibles, y aún así, dudamos la próxima vez que enfrentamos un obstáculo. Le pedimos señales, pruebas, certezas, como si su palabra no fuera suficiente. Queremos ver antes de creer, cuando el llamado siempre ha sido creer para poder ver. Felipe caminó con Jesús durante años, pero cuando llegó la última cena, cuando todo parecía llegar a su clímax, pronunció una frase que reveló la grieta más profunda de su fe: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Aquellas palabras sonaron como una petición inocente, pero escondían una herida. Felipe había estado tan cerca del Hijo, y aún no había comprendido que en él habitaba todo lo que buscaba. Jesús lo miró con ternura, pero también con una mezcla de tristeza y sorpresa. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese momento fue más que una corrección. Fue un espejo. Jesús no solo hablaba a Felipe, hablaba a todos los que aún lo siguen sin conocerlo del todo. A todos los que rezan, asisten, predican, pero no logran creer que Él está en cada gesto, en cada respiración, en cada silencio. Felipe había caminado junto al rostro visible del amor de Dios, y aún así, pedía verlo. Y nosotros, con la Biblia abierta, con su espíritu dentro, con su presencia en lo cotidiano, todavía pedimos pruebas. Nos cuesta entender que ver a Dios no siempre es mirar con los ojos, sino con el corazón transformado. Felipe buscaba ver al Padre, pero el Padre ya lo había abrazado miles de veces a través del Hijo. Así como nosotros pedimos respuestas, sin darnos cuenta de que muchas veces ya las tenemos frente a nosotros, solo que no sabemos reconocerlas. Jesús no rechazó a Felipe. No lo reprendió con dureza. Le mostró que el problema no era la distancia, sino la ceguera interior. Y en esa ternura, Felipe empezó a entender lo que quizás tú y yo también necesitamos recordar: Dios no se prueba, se experimenta. No se demuestra con argumentos, sino con vida. Porque creer no es cerrar los ojos a la razón, sino abrirlos a una verdad más grande. Felipe lo aprendería, pero no de inmediato. Su proceso, como el de todos los que aman a Jesús sinceramente, sería lento, lleno de preguntas, de inseguridades y de redención. Quizás por eso este episodio no es solo la historia de un apóstol confundido, sino el reflejo de un mundo entero que, en su sed de evidencias, se ha vuelto ciego al milagro que respira cada día. El mundo actual grita: muéstranos algo real, mientras la vida misma es el milagro que ignoran. Vivimos rodeados de señales divinas, pero exigimos una prueba más, una emoción más fuerte, una manifestación más visible, un motivo para creer. Y Jesús sigue diciendo, como aquella noche: tanto tiempo hace que estoy contigo, y aún no me has conocido. Felipe fue puesto a prueba en más de una ocasión, no por castigo, sino porque Jesús veía en él el reflejo de muchos corazones humanos, corazones que quieren creer, pero que se tropiezan con la razón. El día en que la multitud se reunió junto al monte, miles de personas lo rodeaban.
La gente venía hambrienta, buscando no solo pan, sino respuestas, consuelo, esperanza. Y Jesús, conmovido, decidió alimentarlos. Pero antes, miró a Felipe y le preguntó: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe hizo cálculos. Hizo lo que todos hacemos cuando la fe se enfrenta a la escasez: pensar primero en los recursos, no en el poder de Dios. 200 denarios, dijo. Era mucho dinero, y aún así, no alcanzaba. Felipe no vio la oportunidad de un milagro, vio una imposibilidad. Y sin embargo, en esa aparente falta de fe, Jesús le reveló algo esencial. No se trataba del tamaño del problema, sino de la confianza en quien estaba frente a él. Lo que Felipe no comprendía era que Jesús no necesitaba su análisis, sino su disposición. Mientras Felipe contaba el costo, un niño ofrecía lo poco que tenía, 5 panes y 2 peces. Y fue esa pequeñez, no el cálculo, no la lógica, la que Jesús tomó en sus manos para multiplicar. El milagro del pan no solo alimentó cuerpos, también confrontó mentes. Felipe había dicho no alcanza, y Jesús respondió multiplicando lo que parecía insuficiente. Y así, cada pedazo que sobraba era una lección silenciosa. Cuando el hombre dice no hay, Dios dice aún sobra. ¿Cuántas veces vivimos como Felipe, midiendo nuestras fuerzas, nuestras posibilidades, nuestras razones, sin darnos cuenta de que lo que tenemos es suficiente cuando se pone en manos del Maestro? No es falta de fe ver la realidad, pero sí lo es olvidar que Dios puede transformarla. Felipe fue testigo de aquel milagro, pero incluso entonces, su corazón seguía dividido entre la admiración y la comprensión. Veía lo que Jesús hacía, pero aún no entendía quién era realmente. Por eso, tiempo después, cuando Jesús habló del Padre, Felipe no pudo evitar decir: «Muéstranos al Padre, y nos basta». Esa frase resume la lucha de todo creyente: saber que Dios está, pero sentir que aún falta verlo. Felipe no era un incrédulo, era un buscador que aún no había aprendido a mirar con los ojos del alma. Y en su búsqueda, Jesús le respondió con una verdad que atravesó el tiempo: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Ahí estaba la revelación. No había que buscar más allá, ni pedir más señales. El Padre no estaba lejos, estaba frente a él. Felipe había caminado junto al rostro visible de Dios sin reconocerlo del todo. ¿Y acaso no somos iguales nosotros, en esta generación saturada de imágenes, pruebas y demostraciones? Vivimos queriendo ver para creer, cuando el cielo nos invita a creer para ver. Le pedimos a Dios una señal en medio de los milagros cotidianos. Queremos una voz audible mientras Él nos habla en cada circunstancia, en cada persona, en cada respiración. El mundo moderno se parece demasiado a Felipe. Tenemos acceso a toda la información espiritual, pero carecemos de conocimiento real de Dios. Leemos, escuchamos, repetimos, pero pocos conocen de verdad al que da vida a esas palabras. Felipe caminaba con Jesús y no lo comprendía. Hoy muchos caminan entre templos, rezos y versículos, pero sin entender que el verdadero templo está dentro de ellos. Jesús no necesitaba discípulos que supieran todo, sino corazones dispuestos a aprender a amar más que a entender. Por eso no rechazó a Felipe, lo abrazó con paciencia. Porque Felipe representaba a todos los que, aun en medio de su fe, todavía piden una señal. Representaba a ti, a mí, y a millones que siguen diciendo: «Señor, muéstrame que estás ahí». Jesús no se enoja por nuestras dudas, se acerca más cuando las confesamos. Porque la fe no es ausencia de preguntas, sino confianza en medio de ellas. Y Felipe, sin saberlo, se convirtió en la voz de todos los que aman a Dios, pero a veces no logran sentirlo. Después de la resurrección, Felipe comprendió lo que antes no había entendido. El Espíritu Santo descendió, y entonces sus ojos espirituales se abrieron. El mismo hombre que antes pedía ver, se convirtió en alguien que hablaba con convicción sobre aquel que ahora sí conocía. Ya no necesitaba pruebas. Había pasado de la vista a la revelación. Y esa transformación fue silenciosa, profunda, como ocurre en todo aquel que un día se cansa de buscar señales externas y empieza a mirar hacia adentro. Felipe aprendió que ver al Padre no era ver una forma, sino reconocer su amor en cada acto. Aprendió que no hay fe más pura que la que se sostiene en la oscuridad, cuando los ojos no ven pero el alma sabe. El mundo de hoy sigue clamando: «Muéstranos a Dios y nos basta». Pero Dios ya se ha mostrado en todo. En la risa de un niño, en el perdón que parece imposible, en la fuerza para seguir después del dolor, en el amanecer que no pedimos y aún así llega. Solo que, como Felipe, muchos no logran verlo. Y es que el verdadero milagro no es que Dios se manifieste, sino que el corazón se despierte para reconocerlo. Felipe no vio un nuevo rostro de Dios, vio el mismo rostro con nuevos ojos. Y cuando eso sucede, ya no hace falta ver más,
porque el alma por fin entiende que todo era Él desde el principio. Jesús no quiso que Felipe lo entendiera con la mente, sino que lo descubriera con el corazón. Porque la fe no se razona, se vive, se respira, se sufre, se ama. Felipe fue la prueba de que se puede caminar con la verdad y aún así necesitar un despertar. Y cuando finalmente despertó, su vida cambió para siempre. Al final de sus días, Felipe predicó en lugares donde pocos se atrevían a ir. Llevó el mensaje de aquel a quien había conocido de verdad, no con los ojos, sino con el alma. Y cuando enfrentó la persecución, ya no pidió señales. Ya no dijo, muéstrame al Padre. Porque lo había encontrado. Felipe murió con la certeza que antes le faltaba, que el Padre y el Hijo eran uno, y que él había sido testigo del amor que une lo visible y lo invisible. Su historia termina con silencio, pero ese silencio resuena con una enseñanza eterna. La fe no se trata de ver para creer, sino de creer hasta que el corazón aprenda a ver. Y tal vez, esa sea también la historia de esta generación, hombres y mujeres que caminan entre milagros, pero con los ojos cerrados. Jesús sigue presente, no en un templo lejano, sino en lo más profundo de cada alma. Y sigue repitiendo las mismas palabras con ternura. Tanto tiempo hace que estoy contigo, y aún no me has conocido. Porque mientras el mundo busca señales, Dios sigue manifestándose en silencio, esperando que alguien, como Felipe, deje de mirar hacia afuera, y empiece, por fin, a ver.